Una mañana tranquila en el campo dio un giro inesperado cuando un granjero, que inspeccionaba sus tierras, se topó con algo inusual. En una zona relativamente remota, cubierta de maleza y con un terreno irregular, su atención fue atraída por formas sospechosas que se asemejaban a un esqueleto humano. La policía aseguró rápidamente el área, garantizando que ninguna evidencia fuera alterada. Los especialistas forenses, versados en el minucioso proceso de exhumación, llegaron para examinar la escena con cuidado, sabiendo que incluso el más mínimo detalle podría ser la clave para resolver el misterio. Cuando el anuncio oficial confirmó que los restos pertenecían a Kelly Dwyer, el peso de la revelación impactó profundamente a la comunidad local. Queridos espectadores, por favor, no olviden darle me gusta, dejar un comentario bajo el video y suscribirse al canal para no perderse nuevos videos. Esto es muy importante para nosotros. Este documental real tratará sobre Kelly Dwyer, quien nació en 1986 y creció en una comunidad pequeña fuera de Milwaukee, Wisconsin. Desde una edad temprana, mostró una personalidad amigable y extrovertida y una genuina curiosidad por el mundo. Su familia y amigos cercanos la recuerdan como alguien que podía iluminar una habitación con su cálida sonrisa y su risa fácil. Después de la escuela secundaria, consideró brevemente mudarse a otro estado para la universidad, pero finalmente decidió quedarse más cerca de casa, con la esperanza de equilibrar sus estudios con el trabajo. Al entrar en sus 20 años, la sociabilidad natural de Kelly la llevó a descubrir un amor por los trabajos centrados en el cliente, incluidos roles en industrias minoristas y de servicios. Tenía buen ojo para el estilo y disfrutaba ayudando a las personas a sentirse seguras de su apariencia. Sus amigos a menudo la describían como la persona que podía charlar con cualquiera y hacerlo sentir cómodo. Para cuando cumplió 27 años, Kelly se había instalado en un apartamento modesto en Milwaukee. Aunque continuó ocupando puestos en el comercio minorista, más recientemente en una boutique que vendía ropa contemporánea, aún albergaba sueños de continuar su educación o posiblemente comenzar un pequeño negocio propio algún día. Sus compañeros de trabajo y gerentes apreciaban su confiabilidad y su cálida actitud con los clientes. A mediados de 2013, Kelly comenzó a salir con Chris Socko, un hombre que vivía en una sección más exclusiva del centro de Milwaukee. Si bien se sabe poco públicamente sobre la etapa temprana de su relación, aquellos que los vieron juntos recuerdan que Kelly parecía feliz, disfrutando de la emoción de salir con alguien cuyo estilo de vida era un poco más acelerado que el propio. El 5 de octubre de 2013, Kelly terminó su turno en la boutique. Aquella noche de viernes, salió del trabajo poco después de las 8, hizo un rápido gesto de despedida con la mano a la compañera que cerraba detrás de ella y salió al aire fresco otoñal con un mensaje casual a una amiga mencionando que pasaría la noche en el apartamento de su novio. No había señal de aprensión en sus últimos mensajes. Sin embargo, en los días siguientes, el teléfono normalmente responsive de Kelly permaneció en silencio, y eso en sí mismo provocó los primeros brotes de preocupación entre sus amigos. Inicialmente, intentaron calmar sus preocupaciones recordándose mutuamente lo espontánea que podía ser Kelly. Después de todo, se había ido de viaje de caminata con poca antelación. Pero cuando un día de silencio se extendió a 2 y faltó a un turno programado del fin de semana que nunca se sabía que saltara, comenzaron a sonar las alarmas. Su madre, que vivía en otra parte de Wisconsin, sintió un temor maternal indescriptible cuando las repetidas llamadas y mensajes al teléfono de Kelly no obtuvieron respuesta. Para el lunes, el gerente de Kelly en la boutique señaló que no había aparecido en el trabajo durante 2 días consecutivos, algo completamente diferente a la empleada generalmente puntual y comprometida. Con una urgencia creciente, la madre de Kelly y una amiga cercana llegaron a la estación de policía local para presentar un reporte de persona desaparecida. Los oficiales tomaron su información, pero con el protocolo cauteloso típico que rodea a los adultos que desaparecen, les recordaron a todos que Kelly podría haberse ido voluntariamente, instando a esperar un poco más de tiempo. A pesar de ese enfoque estándar, aquellos que mejor conocían a Kelly
fueron firmes en que algo andaba mal. Era socialmente activa, sí, y abierta a la aventura, pero también era devota de sus amigos y su trabajo. En cuestión de días, la conversación en torno a la desaparición de Kelly se había expandido más allá de su círculo inmediato a compañeros de trabajo, conocidos casuales e incluso negocios locales. La boutique donde trabajaba ayudó a imprimir volantes de persona desaparecida con una clara foto de su rostro, radiante con un vestido de verano floral. Pronto, estos carteles estaban pegados en postes de teléfono, colocados en tableros comunitarios de cafeterías y adheridos a las ventanas de restaurantes locales, cada uno instando a cualquiera con información a que se presentara. Las personas que leían el volante se enteraban de que Kelly había sido vista por última vez en las primeras horas del 5 de octubre, entrando a un edificio de apartamentos del centro a través de la puerta del vestíbulo, capturada por una cámara de seguridad que nunca la grabó saliendo. Ese hecho por sí solo, la ausencia de cualquier metraje que documentara su salida, avivó la especulación inmediata. ¿Salió por otra salida? ¿O sucedió algo siniestro detrás de esas puertas cerradas? Mientras tanto, las estaciones de noticias locales comenzaron a cubrir la historia de manera más prominente, enviando reporteros a pararse frente al edificio de apartamentos con un micrófono en la mano, entregando actualizaciones sombrías en las noticias de la tarde. Mostraron clips granulados de las imágenes de seguridad que mostraban a Kelly entrando, usando jeans, una chaqueta ligera y cargando una pequeña bolsa, luciendo completamente normal para una noche de viernes. La pregunta que nadie podía responder era ¿qué fue de ella una vez que cruzó ese umbral? Los días se convirtieron en semanas, y la tensión aumentó con cada pista infructuosa. Los amigos de Kelly formaron pequeños grupos de búsqueda, recorriendo bares locales, parques y rincones pasados por alto de Milwaukee con la esperanza de detectar cualquier cosa que pudiera indicar su paradero. La policía, para ese entonces, había intensificado sus esfuerzos también. Comenzaron a entrevistar a su novio Chris Socko más a fondo, señalando que él era la última persona conocida que vio a Kelly con vida. Su historia, repetida a amigos e investigadores, era que ella había salido de su apartamento en algún momento de la madrugada y que él no tenía idea de a dónde fue después. Pero sin imágenes de su salida o una línea de tiempo clara de mensajes de texto desde su teléfono, era difícil confirmar o negar su relato. Los investigadores también obtuvieron registros telefónicos, extractos bancarios y actividad en redes sociales, buscando minuciosamente cualquier signo de huellas digitales. Sin embargo, nada de eso ofreció una pista concluyente. Las cuentas de Kelly no mostraban transacciones sospechosas, y su teléfono emitió su última señal conocida cerca de esa área del centro, un detalle que coincidía con lo poco que ya sabían. Desafortunadamente, el paso de las horas solo aumentó la sensación de temor que pendía sobre su familia. Cuando terminó la segunda semana, los periódicos locales comenzaron a presentar la historia en sus portadas, algunos con un titular que decía «Desaparecida en Milwaukee, ¿dónde está Kelly Dwyer?». Mientras la búsqueda continuaba, los rumores no verificados se multiplicaban. Alguien afirmó haber visto a Kelly en una gasolinera tarde una noche a 2 condados de distancia. Otro insistió en que había viajado fuera del estado con un acompañante desconocido, pero cada nueva pista no producía resultados. La policía enfatizó públicamente que su investigación permanecía activa, instando a cualquiera que pudiera haber estado en el vecindario del centro, cerca del momento de su desaparición, a que se presentara si había visto u oído algo inusual. A pesar de la mayor atención, el caso parecía estancado, generando casi tantas preguntas como miedo. No obstante, el vecindario donde vivía el novio de Kelly siguió siendo un punto focal de especulación. La administración del edificio cooperó con la policía, entregando cualquier metraje que tenían, pero no ofreció respuestas claras. Mientras tanto, la ciudad se preparaba para un invierno duro, con la temperatura bajando como si reflejara la sensación de desesperación. La pregunta sin respuesta seguía siendo cruda. ¿Cómo podía una mujer joven y vibrante, conocida por tantos,
simplemente desaparecer sin dejar rastro en un lugar lleno de cámaras de vigilancia? La primera tarea de las autoridades fue confirmar que la desaparición de Kelly era realmente inusual. Sin embargo, esta falta de claridad solo hizo que los investigadores estuvieran más decididos a profundizar, convencidos de que la última persona que vio a Kelly y el sitio donde se sabía que estuvo por última vez guardaban respuestas vitales. En las primeras etapas de la investigación, los agentes entrevistaron a Chris múltiples veces, tomando nota cuidadosa de cualquier inconsistencia o laguna en su historia. Él describió una noche rutinaria. Kelly llegó, charlaron, quizás pidieron comida para llevar, no podía recordar exactamente, y vieron algo de televisión antes de acostarse. Según Chris, nada en el comportamiento de Kelly levantó alarmas. Ella ni discutió, ni mostró señales de angustia. Afirmó que después de dormir unas horas, ella indicó que se iba a casa, y esa fue la última vez que la vio. Los detectives anotaron su versión de los hechos, pero simultáneamente solicitaron una orden para registrar su apartamento en busca de cualquier evidencia física que pudiera indicar si Kelly realmente se había ido por su propia voluntad. Al principio, el registro no reveló signos obvios de una lucha, sin manchas de sangre, sin desorden evidente que sugiriera violencia. Aún así, la policía retiró ciertos artículos para realizar más pruebas, incluyendo ropa de cama y electrónicos, con la esperanza de que el análisis forense revelara un rastro de Kelly, o al menos confirmara o contradijera la línea de tiempo de Chris. Si bien estos pasos eran rutinarios para un caso de persona desaparecida que involucraba posible juego sucio, la sensación de incertidumbre en el círculo de seres queridos de Kelly se convirtió en un temor agudo. Cada día que permanecía desaparecida amplificaba la probabilidad de que hubiera sufrido daño. Algunos vecinos recordaron haber oído voces apagadas o una puerta cerrándose de golpe tarde esa noche, pero nadie pudo vincular definitivamente tal ruido con Kelly, y ciertamente nadie la había visto salir. El caso se volvió más desconcertante cuando se reveló que el edificio tenía múltiples cámaras, pero aún así no documentó la salida de Kelly. Los investigadores se preguntaron si podría haber un punto ciego, una entrada de servicio o algún error en las marcas de tiempo que hiciera que perdieran metraje. A pesar de revisar horas de grabaciones, no encontraron evidencia concluyente de que Kelly hubiera salido de ese vestíbulo nuevamente. La tensión se agudizó cuando, durante un registro posterior del apartamento de Chris, provocado por lo que los investigadores llamaron de manera evasiva causa probable adicional, la policía descubrió algo que llevó la investigación en una nueva y perturbadora dirección. Evidencia de la presencia de videos íntimos en varios dispositivos electrónicos. La noticia del descubrimiento se filtró antes de que se presentaran cargos oficiales, avivando los temores del público de que Chris podría ser capaz de actos mucho más siniestros de lo que inicialmente se sospechaba. Una vez que estas acusaciones llegaron a los medios, el nombre de Chris se vinculó inextricablemente con dos ideas horribles: una novia desaparecida y la posesión de contenido sexual ilegal. La conversación de la ciudad sobre la desaparición de Kelly comenzó a mezclarse con la repulsión ante la posibilidad de que la vida privada de Chris ocultara algo mucho más retorcido que una relación típica que salió mal. Los detectives tuvieron que equilibrar estas nuevas revelaciones con el objetivo original de encontrar a Kelly, o al menos entender qué le había sucedido. Aunque los cargos por pornografía eran separados, el simple hecho de que Chris hubiera ocultado tal material levantó banderas rojas sobre su credibilidad y brújula moral. Los investigadores examinaron minuciosamente sus correos electrónicos, historial de navegación y aplicaciones de mensajería, buscando menciones de Kelly, comunicaciones potenciales con terceros que pudieran revelar su paradero, o declaraciones contradictorias que pudieran usarse si el caso llegaba a juicio. Con las fuerzas del orden citando a conocidos, compañeros de trabajo o cualquier persona que hubiera socializado con la pareja, con el objetivo de determinar si había habido un cambio revelador en el comportamiento de Chris, era conocido por ser controlador, propenso a los celos o involucrado en actividades de riesgo que pudieran desencadenar un escenario más peligroso.
Algunos conocidos mencionaron que Chris había presumido de tener acceso a sustancias prohibidas, lo que, aunque no era poco común en ciertos círculos, ofreció un nuevo ángulo. Las sospechas se intensificaron cuando, durante otra ronda de registros y entrevistas, la policía confirmó que Chris también enfrentaba posibles cargos por drogas, tras descubrir parafernalia y cantidades de sustancias ilegales en su posesión. Sin embargo, los cargos por sustancias prohibidas fueron suficientes para mantenerlo enredado en el sistema legal, y pronto se encontró bajo custodia, enfrentando audiencias de fianza que la fiscalía argumentó que deberían ser estrictas, dada la gravedad de los delitos. La policía aumentó silenciosamente su trabajo de investigación más directo en torno a las últimas horas conocidas de Kelly. Escudriñaron registros telefónicos y datos de ubicación para confirmar si el dispositivo de Chris viajó a algún lugar inusual esa noche o en los días siguientes. Enviaron equipos especializados para recorrer áreas que él podría haber frecuentado, desde campos remotos y zonas boscosas fuera de la ciudad hasta áreas industriales más cercanas al centro, con la esperanza de descubrir cualquier rastro que pudiera vincularlo con su desaparición. Los boletines de noticias locales se inundaron de llamadas de ciudadanos que afirmaban tener pistas, pero la mayoría eran callejones sin salida. Una persona que creyó ver a Kelly en un área de descanso de la autopista, o alguien que creyó reconocerla en una fotografía borrosa en las redes sociales. La policía siguió diligentemente cada pista, solo para regresar al mismo silencio inquietante, sin avistamientos confirmados, sin evidencia nueva y un sospechoso hermético que culpaba a todo de una coincidencia o una desafortunada serie de malentendidos. Para el cambio de año, la oficina del fiscal del distrito ya había presentado múltiples cargos contra Chris por los delitos de sustancias prohibidas. Entre bastidores, los fiscales se reunieron con los detectives sobre la posibilidad de utilizar estos cargos como palanca, con la esperanza de presionar a Chris para que revelara lo que sabía sobre el destino de Kelly. Sin embargo, cualquier esperanza de que pudiera quebrarse bajo la presión legal se desvaneció cuando mantuvo firmemente que no tenía ninguna participación en su desaparición. Sus abogados, probablemente comprendiendo la importancia de cualquier declaración sobre Kelly, le aconsejaron que permaneciera en silencio sobre ese tema. Mientras se programaban las fechas judiciales de Chris por los cargos de sustancias prohibidas, el Departamento de Policía de Milwaukee continuó, buscando llenar cada vacío en la línea de tiempo, volviendo a contactar a vecinos, revisando nuevamente las grabaciones de los estacionamientos y haciendo repetidos llamamientos en busca de nuevas pistas. A finales de la primavera de 2015, aproximadamente un año y medio después de la desaparición de Kelly Dwyer, la comunidad de Milwaukee fue sacudida de un tenso y doloroso juego de espera a una nueva ola de conmoción cuando se difundió la noticia de que se habían descubierto restos humanos en una zona rural del condado de Jefferson, a aproximadamente una hora en auto de la ciudad, y que los investigadores convergían en el lugar con la esperanza de responder a la lúgubre pregunta que había atormentado a todos durante tanto tiempo. Los detalles que inicialmente filtraron fueron cautelosos e incompletos. Un propietario en una extensión relativamente remota de tierra de cultivo se topó con lo que parecían ser restos óseos, parcialmente ocultos por maleza y terreno irregular. El terreno, salpicado de parches de hierba alta y grupos dispersos de árboles, no era el tipo de lugar por el que uno podría pasar casualmente a diario, por lo que resultaba desgarrador imaginar cuánto tiempo podrían haber estado allí esos restos, sin ser descubiertos mientras la familia y amigos de Kelly se aferraban a una esperanza cada vez más tenue de que ella pudiera reaparecer con vida de alguna manera. Las fuerzas del orden actuaron con rapidez, acordonando el área y enviando especialistas forenses versados en el minucioso proceso de exhumar evidencia en exteriores, conscientes de que cualquier detalle menor, una fibra perdida, una marca particular de cinta adhesiva o un objeto personal, podría iluminar la causa de la muerte o, al menos, confirmar la identidad de la persona que había sido dejada allí de manera tan poco ceremoniosa. Aunque las autoridades no lo confirmaron públicamente de inmediato, los rumores
se extendieron casi al instante de que esta figura anónima era, de hecho, Kelly. Para muchos que habían seguido su caso desde octubre de 2013, hubo una sensación casi fatalista de que el momento, la ubicación y el estado de los restos hacían improbable que fuera cualquier otra persona. Sin embargo, la identificación oficial requería una comparación metódica de registros dentales y potencialmente muestras de ADN, un proceso que demandaba no solo precisión científica, sino también paciencia por parte de una familia desesperada por respuestas. Equipos de noticias descendieron sobre la escena, filmando grupos de agentes uniformizados moviéndose lentamente por la propiedad, con equipos de búsqueda portátiles, inexpresivos y sombríos ante lo que pudieran encontrar. Cuando llegó la confirmación final de que los restos pertenecían efectivamente a Kelly Dwyer, impactó como un mazazo en una comunidad que, en muchos aspectos, se había involucrado emocionalmente en su difícil situación. Por un lado, el descubrimiento trajo un ápice de alivio a aquellos que temían que permanecería desaparecida para siempre, sus seres queridos privados del cierre que solo puede llegar cuando se encuentra un cuerpo y se le da sepultura. Por otro lado, este momento llevaba la desgarradora confirmación. No habría una reaparición milagrosa, ninguna reunión alegre, solo la cruda verdad de que Kelly había muerto de manera violenta o inesperada y que alguien, presumiblemente, había hecho grandes esfuerzos para ocultar su cuerpo. Las declaraciones oficiales del Departamento de Policía de Milwaukee fueron concisas pero resueltas. Estaban tratando el descubrimiento como un punto de inflexión crucial, seguros de que la evidencia forense proporcionaría pistas vitales sobre la manera y el momento de la muerte de Kelly. Casi de inmediato, la atención volvió al hombre que durante mucho tiempo había sido la figura central de la sospecha: Chris, su novio en el momento de su desaparición. Sin embargo, la pregunta ahora era si la evidencia física recuperada en el condado de Jefferson finalmente podría vincularlo con su muerte más allá de inferencias circunstanciales. Aunque la policía se mantuvo hermética sobre cualquier detalle específico, periodistas locales informaron que ciertos efectos personales encontrados cerca o con los restos de Kelly habían sido embalados y enviados al Laboratorio Criminalístico Estatal para pruebas de ADN, un paso que los investigadores esperaban que pudiera vincular a Chris con el lugar de disposición, o por el contrario, abrir la posibilidad de que alguien más pudiera haber estado involucrado. Complicando las cosas, estaba el estado avanzado de descomposición. Kelly había estado desaparecida durante más de 1 año y medio, y los fríos inviernos y húmedos veranos de Wisconsin podían causar estragos en los detalles forenses. Identificar una causa de muerte, estrangulamiento, trauma por fuerza contundente o una sobredosis, sería mucho más difícil ahora de lo que podría haber sido si sus restos se hubieran descubierto antes. Sin embargo, la participación de patólogos forenses experimentados ofreció cierto optimismo de que aún podrían existir ciertos marcadores críticos, ya fuera en la condición de sus huesos, tejido residual o muestras de suelo que rodeaban el lugar. Con cada día que pasaba, llegaba más evidencia, pero las declaraciones oficiales le daban al público solo actualizaciones vagas. Continuamos analizando nuevos datos, o tenemos razones para creer que otras partes pueden tener información. La gente se preguntaba cómo alguien podría haber transportado sus restos a un área tan apartada, si esto sugería un nivel de premeditación o pánico, inevitablemente, si existía la posibilidad de que alguien más hubiera participado en la tragedia. En este contexto, la madre de Kelly optó por hablar públicamente, flanqueada por amigos que sostenían fotografías de Kelly en tiempos más felices. Expresó tanto un profundo dolor como la determinación de que se hiciera justicia, insistiendo en que la vida de su hija no sería recordada solo por su trágico final, sino también por la calidez y amabilidad que Kelly había mostrado en sus 27 años. Dolientes, algunos de los cuales nunca habían conocido a Kelly, asistieron a vigilias para encender velas en su memoria. Mientras tanto, el descubrimiento de los restos de Kelly le otorgó al Departamento de Policía de Milwaukee el impulso para aumentar la presión sobre Chris. Su lógica era sencilla.
si podían vincular incluso el más pequeño artefacto físico de la escena del crimen, como una fibra, una huella de neumático o una muestra de cabello, con él, estarían mucho más cerca de construir un caso de homicidio en lugar de simplemente sospecharlo. Simultáneamente, los fiscales de la oficina del fiscal del distrito vieron el descubrimiento como una oportunidad para reabrir diálogos sobre acuerdos de culpabilidad. Tal vez, teorizaban, si se enfrentaba al espectro de un cargo de homicidio, Chris podría finalmente revelar información crítica a cambio de cierta indulgencia en otros cargos, si es que la evidencia lo implicaba genuinamente. Circulaban rumores de que el equipo legal de Chris podría argumentar que Kelly murió accidentalmente, debido al consumo de drogas o alguna otra desgracia, y que él entró en pánico. Sin embargo, sin evidencia forense que señalara una sobredosis, o una nota en la que Kelly reconociera un plan de tomar sustancias peligrosas, tal defensa era especulativa en el mejor de los casos, y el escepticismo público era alto. Muchos creían que si la muerte de Kelly hubiera sido puramente accidental, no habría sido necesario ocultar su cuerpo en un área rural remota y permanecer en silencio durante más de un año. No obstante, estas teorías circulantes solo subrayaban la complejidad que enfrentaban los investigadores. En casos de alto perfil, la línea entre la búsqueda de hechos y la persecución de rumores puede difuminarse, y la policía de Milwaukee había aprendido por las malas que las declaraciones públicas incompletas pueden llevar a conjeturas extravagantes que enturbian la verdad en lugar de aclararla. Durante este tiempo, el lugar del descubrimiento en sí era un hervidero de actividad, con antropólogos forenses tamizando minuciosamente tierra y escombros, fotografiando cada ángulo, recolectando muestras para análisis de laboratorio avanzados. Este proceso minucioso tomó días, e incluso después de que se retiraron los restos, continuaron más rastreos del terreno circundante. Los agentes querían asegurarse de no pasar por alto algo aparentemente trivial, como un trozo de ropa o una pieza de joyería que podría tener un enorme significado en un tribunal. Los lugareños que vivían cerca de la propiedad informaron haber visto coches de policía estacionados al costado del camino durante semanas, y más de unos pocos admitieron que toda la experiencia los había conmocionado. El costo emocional de esa decisión fue incalculable. Durante meses, la familia había caminado sobre la cuerda floja entre la esperanza y la desesperación. Pero la confirmación final de la identidad de Kelly, mediante registros dentales, forzó una aceptación que habían intentado evitar. Silenciosamente, en segundo plano, los detectives siguieron persiguiendo cada ángulo, conscientes de que la ventana para nuevas pistas podría ser corta. Aunque retuvieron detalles específicos, las autoridades insinuaron que habían reunido pistas prometedoras de la escena. Milwaukee se preparó para la siguiente fase, una fase que, todos esperaban, involucraría una rendición de cuentas real para la persona o personas responsables de su muerte y desecho. Después de tantos comienzos falsos, rumores no confirmados y callejones sin salida desgarradores, la ciudad contuvo la respiración, sabiendo que la resolución final podría ser tan brutal como todo lo que había sucedido antes, y aún así necesaria si la familia y amigos de Kelly iban a encontrar algo de paz en medio de una tragedia inimaginable. En los meses que siguieron, el caso de la fiscalía se centró en la idea de que Chris tenía tanto motivo como oportunidad para dañar a Kelly. Afirmaron que ella murió en su apartamento del centro después de una noche de consumo de sustancias prohibidas, un escenario que, según su teoría, se volvió mortal debido a una sobredosis que él no reportó o un acto de violencia que Chris intentó ocultar. Argumentaron además que incluso si ella hubiera muerto por medios accidentales, las acciones de Chris al ocultar su cuerpo en una ubicación rural remota demostraron conciencia de culpa y una necesidad desesperada de evadir las consecuencias. Sin embargo, antes de que se pudieran presentar cargos formales, la oficina del fiscal del distrito exigió una revisión rigurosa de cada pieza de evidencia que pudiera sostenerse en un tribunal, registros telefónicos que trazaban la ubicación de Chris en horas sospechosas, sus propias declaraciones inconsistentes sobre la hora en que Kelly supuestamente salió de su apartamento y cualquier vínculo forense
como fibras de su ropa o rastros de su ADN, que podrían haberse transferido a su vehículo. Trabajando junto a los detectives, el fiscal del distrito examinó horas de entrevistas policiales en busca de incluso la más pequeña contradicción en la versión de los hechos de Chris, creyendo que un patrón de falsedades podría ser tan condenatorio como cualquier pieza directa de evidencia física. Las audiencias previas al juicio ofrecieron un vistazo de la evidencia que los fiscales esperaban que convenciera a un jurado de que Chris era responsable de la muerte de Kelly. Gran parte de ella dependía de la condenatoria huella digital. Los datos de ubicación mostraban que el teléfono de Chris salía de la ciudad en las horas posteriores a la última vez que se vio a Kelly, viajando en una dirección consistente con el condado de Jefferson, aunque con algunas lagunas que sugerían que su dispositivo pudo haber sido apagado o fuera del rango de servicio. Socko afirmó que condujo 160 millas de ida y vuelta para comprar un medio kilo de queso para los padres de su novia, pero los investigadores dicen que lo hizo para poder finalmente deshacerse del cuerpo de Kelly en algún lugar de la zona rural de Wisconsin. Los fiscales también insinuaron comunicaciones, mensajes de texto o búsquedas en Internet que, afirmaban, delataban a un hombre que planeaba o encubría un incidente fatal. Los procedimientos iniciales de la corte vieron al abogado defensor de Chris objetando la admisión de ciertos materiales, calificándolos como especulativos u obtenidos sin las órdenes adecuadas. La postura de la defensa fue clara desde el principio. No aceptarían culpa alguna por la muerte de Kelly, a menos que la fiscalía pudiera probar más allá de toda duda razonable que Chris mismo le había causado daño. Sostuvieron que su consumo de sustancias prohibidas era más extenso de lo que sus amigos creían, insinuando que pudo haber sufrido una sobredosis en su apartamento y que él entró en pánico, ocultando su cuerpo en lugar de pedir ayuda. Un acto cruel, admitieron, pero no necesariamente un homicidio imprudente en primer grado. Esta línea de argumentación obligó a la fiscalía a caminar por un camino estrecho. Por un lado, no podían descartar la posibilidad de una sobredosis de plano, ya que los expertos forenses, debido a la descomposición de los restos de Kelly, no podían identificar categóricamente la causa exacta de la muerte como estrangulamiento, trauma por fuerza contundente o cualquier otra cosa específica. Por otro lado, el comportamiento que Chris exhibió posteriormente, presuntamente transportando el cuerpo de Kelly, desechando objetos personales y mintiendo a la policía, constituía, en su opinión, una fuerte señal de culpabilidad. Los observadores de los procedimientos judiciales notaron que Chris a menudo parecía apagado, ocasionalmente mirando a la madre de Kelly, pero por lo demás mostrando poca emoción. En la sala del tribunal, las declaraciones de apertura revelaron la narrativa central de la fiscalía. Chris y Kelly habían estado usando sustancias prohibidas, una actividad que él practicaba comúnmente y a veces la presionaba a compartir, y que bajo la influencia de estas sustancias, ella perdió el conocimiento. En lugar de buscar ayuda médica, Chris supuestamente retrasó cualquier respuesta, ya fuera porque temía la participación de la policía en sus tratos de sustancias prohibidas o porque hubo una confrontación violenta entre ellos. Los fiscales argumentaron que al no llamar para pedir asistencia y luego ocultar deliberadamente el cuerpo de Kelly, Chris demostró que sabía que había causado o contribuido a su muerte de alguna manera imprudente. También aludieron a registros telefónicos que lo ubicaban en las cercanías del condado de Jefferson, alrededor del momento en que el teléfono de Kelly cesó sus transmisiones por completo. Entretejido en este marco estaba el testimonio de los patólogos forenses que admitieron que, si bien no podían identificar una sola lesión letal, la condición de los restos de Kelly era sugerente de un entierro apresurado y clandestino que ningún testigo inocente orquestaría. La defensa de Chris, por su parte, se mantuvo firme en el escenario de la sobredosis. Se apoyaron en la incertidumbre de los hallazgos de la autopsia, argumentando que no poder probar la causa de la muerte equivalía a no poder probar el homicidio. Representaron a Chris como alguien abrumado por el pánico y sí por la cobardía moral, pero no como un asesino a sangre fría. En los contrainterrogatorios, presionaron a los expertos forenses
para que reconocieran las limitaciones de sus hallazgos, señalando que sin signos definitivos de estrangulamiento o agresión física, la afirmación de que Chris había dañado intencionalmente a Kelly era puramente especulativa. Sus contrainterrogatorios a los investigadores policiales fueron igualmente incisivos, centrándose en la posibilidad de que el departamento se hubiera decidido temprano en la investigación de la persona desaparecida y perseguido a Chris, excluyendo otras pistas. Preguntaron, por ejemplo, si las autoridades habían examinado completamente la posibilidad de que Kelly hubiera salido del apartamento por su cuenta y sufrido daño después, o de que alguien más, completamente diferente, la hubiera descubierto en un estado vulnerable. Estos argumentos a menudo parecían forzados para los observadores externos, pero en un juicio penal, donde el Estado debe probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, incluso las narrativas delgadas pueden sembrar incertidumbre en las mentes de los jurados. Sin embargo, a medida que el juicio progresaba, la Fiscalía desplegó lo que consideraban su joya de la corona, de la evidencia. Una serie de mensajes de texto, parcialmente recuperados por especialistas forenses digitales, en los que Chris insinuaba frustraciones con Kelly, refiriéndose a su supuesta renuencia a mantener el ritmo de su estilo de vida y consumo de sustancias prohibidas. Se leyó en voz alta un texto ominoso, en el que Chris le dijo a un amigo que Kelly no puede manejar lo que yo hago, y tendré que lidiar con eso más tarde. Aunque la defensa argumentó que la declaración solo se refería a discusiones típicas de una relación. Potencialmente más incriminatorios fueron los registros de ubicación obtenidos del teléfono celular de Chris, que mostraban su dispositivo viajando por una ruta inusual que los fiscales mapearon en detalle, detallando tiempos aproximados que coincidían con las horas posteriores a la última vez que se vio viva a Kelly. Insistieron en que incluso si la manera exacta de la muerte permanecía incierta, las acciones posteriores de Chris, desechar cuidadosamente su cuerpo, ofrecer explicaciones cambiantes a amigos e investigadores, y continuar su vida sin alertar a nadie, constituían la esencia del homicidio imprudente. La defensa replicó que la repugnancia moral no equivalía necesariamente a la culpabilidad legal de homicidio. Si Kelly sufrió una sobredosis, deshacerse de su cuerpo era ciertamente un acto aborrecible, pero no sinónimo de asesinato. Cada parte le suplicó al jurado que viera a través de las supuestas distracciones de la otra, culminando en una tensa espera por el veredicto final. Cuando el jurado regresó, la sala estaba cargada de una gravedad casi tangible. Las cámaras de noticias permanecieron afuera del tribunal, capturando cada cambio en la expresión de los rostros de los espectadores. Finalmente, el jurado encontró a Chris culpable de homicidio en primer grado y de ocultar un cadáver, un veredicto que envió una ola de emoción, tanto de alivio como de tristeza, a través de los espectadores reunidos. La madre de Kelly lloró abiertamente, agarrando un pequeño colgante que contenía la fotografía de su hija. El equipo de defensa, por el contrario, anunció silenciosamente su intención de apelar sobre la base de que la evidencia forense no era concluyente y de que las referencias perjudiciales a otros cargos de Chris habían manchado la percepción del jurado. No obstante, la realidad inmediata se mantenía. Chris enfrentaba una sentencia de prisión sustancial. Durante la fase de sentencia, los fiscales pintaron la imagen de un individuo manipulador que no solo causó o permitió la muerte de Kelly, sino que también intentó borrar cualquier registro de su existencia posteriormente. Los abogados de Chris buscaron indulgencia, argumentando que aunque sus decisiones habían sido equivocadas, eran el subproducto de la adicción y el pánico, en lugar de una intención deliberada de matar. El juez presidente, sin embargo, dejó claro que arrojar el cuerpo de alguien en un campo remoto sin alertar a las autoridades, especialmente a alguien con quien supuestamente se tenía una relación afectuosa, requería una medida de responsabilidad conmensurable con la gravedad de la pérdida. Al final, en diciembre de 2018, Chris Socko fue sentenciado a 31 años de prisión por el asesinato de Kelly Dwyer,